como identificación, si me pueden escribir aquí en el chat el nombre de cada uno de ustedes. Bueno, aquí en algunos, Daniel Trejo, ese sí es tu nombre, ¿verdad? Así es, profe, igual lo pongo ahí completo en el chat. Ah, ok. Y Jessy, la vez pasada, tú eras Yesenia. Y Benjamín Segovia, no sé si sea tu nombre, Benjamín. Sí, profe, ese es mi nombre. Ah, perfecto. Muy bien. Segovia Aranda. Ok, perfecto. Es nada más para, sí, Yesenia Mesa. Sí, te tenía aquí desde la clase anterior. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro tema. El día de hoy es el capítulo 18, son las cuentas colectivas o de control del primer curso de contabilidad del autor Elías Lara Flores, ¿verdad? Y Leticia Lara Ramírez. La edición que ustedes tienen, si mal no recuerdo, es la edición 22 que corresponde a esta presentación. Si alguno de ustedes tiene problema y aún no tiene el PDF, con toda confianza me manda un mensaje y vemos qué podemos hacer ahí para ayudarlos. Muy bien, ¿cuál es nuestro objetivo en este curso? Pues bueno, en este capítulo es que ustedes identifiquen el concepto de las cuentas contables, en este caso cuentas colectivas o de control, su clasificación y ver también los registros en este caso de las cuentas auxiliares de los mayores que vamos a ver en el transcurso del mismo, ¿ok? Muy bien, este tema tiene algo de relación con el tema anterior que vimos de los libros de contabilidad, donde veíamos que eran el libro diario y el libro mayor, los libros principales. Pues bueno, ahora vamos a hablar de estas cuentas colectivas. No sé si recuerden, dentro de la presentación vimos el tema referente a las cuentas colectivas. Les comenté que más adelante las íbamos a ver un poco más a detalle y pues bueno, esta va a ser la ocasión en la que vamos a ver nuestras cuentas colectivas con más detalle, pues. De hecho, lo vimos precisamente en el tema posterior a los tipos de asientos, que eran asientos simples y compuestos. Vimos lo que eran las cuentas colectivas o de control. Nos decía el capítulo anterior que se llevan en el libro mayor y expresan el total de una serie de cuentas llevadas en un libro registro llamado mayor auxiliar. Y bueno, por ejemplo que nos daba de mayores auxiliares, tenemos el de bancos, clientes, proveedores, deudores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Muy bien. Les voy a poner la presentación. Nada más les pido que me apoyen indicándome con voz si se ve y si en algún momento se deja de ver la presentación, pues también me lo hagan saber. En teoría ya deberían de estarla viendo. Yo creo que se está cargando, profe. Ok. No se ve. A ver, no. Sí, no, ya la tengo aquí. Vamos a volver a cargarla para no batallar. Ahora sí ya se ve. Perfecto, muy bien. Vámonos. No. Vámonos a la presentación. Estamos aquí. Sí, se está viendo, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues como le decía, el libro base es el primer curso de contabilidad del profesor Elías Lara Flores y en este caso la presentación la hace un licenciado también ahí en informática que apoya al maestro. Entonces vamos a ver las cuentas colectivas o de control. Ok, tenemos que para efectos de tener cuentas colectivas o de control, primero podemos ver que hay registros individuales y globales. Y el registro individual, pues no es otra cosa sino abrir una cuenta especial en el libro mayor, en nuestro libro mayor, para cada persona o institución con las que operemos. Y en este caso, lo podemos hacer o lo podremos hacer cuando sean pocas las operaciones que tengamos, o más bien que sea un número reducido de personas o instituciones con las que nosotros operemos. En el registro global, bueno, lo vamos a abrir
con cuentas colectivas o de control que se van a llevar en el libro diario mayor, perdón, en el libro mayor, y nos van a expresar el saldo total de los saldos de una serie total de cuentas particulares asentadas en libros o registros que se llaman mayores auxiliares. Esto quiere decir que en la global vamos a tener nuestras cuentas de mayor, por ejemplo, bancos, clientes, y a su vez vamos a abrir subcuentas, y estas subcuentas van a ser nuestros mayores auxiliares. Como vemos aquí en nuestro ejemplo de la cuenta colectiva que nos presenta el autor, tenemos que la cuenta colectiva es clientes, y a su vez clientes se subdivide en 4 cuentas más, que son el cliente A, B, C y D. El total de nuestra cuenta en nuestro saldo mayor es de 150,000 pesos. Y si sumamos los saldos que tenemos en las 4 cuentas, exactamente suman estos 150,000 pesos. A eso nos referimos cuando hablamos de que las sumas de los saldos de las subcuentas del mayor auxiliar debe coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva a la que corresponde. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo claro, maestro. Sí, ahorita más adelante vamos a ver de qué estamos hablando y cómo se compone el auxiliar y el libro de mayor para que no se pierdan tanto. Ahorita con que quede claro este ejemplo de cómo es la cuenta colectiva y cómo va a tener sus mayores auxiliares, ¿verdad? Esa es la clave aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver el mayor auxiliar de bancos. En este caso, tenemos que también cuando vayamos a hacer alguna corrección en asientos equivocados que lleguemos a registrar, va a ser anularlos mediante el empleo de la tinta roja y correr el asiento correcto con tinta azul. Algunos de ustedes en las tareas nada más me ponen con el empleo de tinta roja. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con ese empleo de tinta roja? O sea, hay que ampliar su respuesta de que la corrección la hacemos al anular los asientos equivocados mediante el empleo de la tinta roja, efectivamente, y correr el asiento correcto con tinta azul. Muy bien. Y las subcuentas podemos llevarlas en un libro, en hojas intercambiables o en tarjetas también. Muy bien. Los principales mayores auxiliares que tenemos son el mayor auxiliar de bancos, el mayor auxiliar de almacén, el de cuentas por cobrar, y a su vez aquí tenemos clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, etcétera. Muy bien. Una regla antes de iniciar aquí con este tema es que vamos a tener 6 tipos de situaciones que vamos a respetar. Primero que nada, un saldo deudor va a aumentar con un cargo que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores y en nuestro primer curso, en este caso en el primer tetra de Conta 1. Luego también tenemos que un saldo deudor disminuye con un abono. Un saldo acreedor aumenta con un abono y un saldo acreedor disminuye con un cargo. Y tenemos que los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores. Y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los deudores para respetar en todo momento la partida doble, ¿verdad? Ok, muy bien. Tenemos en el caso de los mayores auxiliares, vamos a trabajar ahora con el mayor auxiliar de bancos, que se lleva con el objeto de ejercer control sobre las operaciones efectuadas con cada uno de los bancos. Por ejemplo, aquí en nuestro mayor auxiliar vamos a tener en nuestro libro o tarjeta el nombre del banco como encabezado, la dirección, la población, en este caso la ubicación, y de qué año estamos hablando. Vamos a tener el número que le vamos a asignar, que es el número 1, y nuestra cuenta va a ser la cuenta de bancos. Y aquí vamos a comenzar a registrar, por ejemplo, en la columna para fechas, el mes y el día en el que hicimos la operación. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Luego, en cargos y abonos, vamos a anotar una breve descripción o redacción que nos ilustre la operación que estamos asentando. Después, en la columna para folios, vamos a escribir el número del asiento de diario de donde tomamos los datos respectivos. Que el asiento de diario debe de ser una numeración que ya nos traemos de los registros que hicimos previos, ¿verdad? Aquí en la columna del debe, bueno, pues anotamos las cantidades de los cargos, ¿verdad?
las cuales se deben de sumar al saldo anterior para determinar el saldo final. ¿Se acuerdan que decíamos que un cargo iba a sumar a nuestro saldo deudor? En este caso, en la primera operación tenemos 500,000 pesos, nuestro saldo son 500,000. Al hacer un cargo por este depósito en efectivo de 400,000 pesos, nuestro nuevo saldo es de 900,000 y estamos respetando la regla de que el saldo deudor aumenta con un cargo, ¿verdad? Y que los cargos se suman con los saldos deudores. Estamos respetando hasta aquí la regla. Y al tener el abono de 200,000 pesos, esta fue una salida que le pagamos a alguno de nuestros proveedores por 200,000 pesos. Entonces tenemos que estamos respetando la regla de que un saldo acreedor se disminuye con un cargo y que en este caso los cargos o los abonos se van a restar de los saldos deudores, que veníamos manejando un saldo deudor de 900,000 pesos, restamos este abono y bueno, pues ya nuestro saldo ahora es de 700,000 pesos. Cumplimos con la regla, ¿ok? La suma total, el saldo, bueno, pues es el importe que va quedando después de cada cargo y de cada abono. La suma total nos debe de coincidir para cumplir con la partida doble. En este caso son 900,000 pesos y aquí nos traemos el saldo actual al 31 de julio de 400,000 pesos y nos suman los 900,000 pesos, los cuales recuerdan que vamos a cancelar con dos líneas. Y nuestro nuevo saldo, con el que empezaríamos el mes de agosto, sería de 400,000 pesos, pues que es el saldo final con el que nos quedamos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Todo claro, maestro, todo bien, se entiende. Claro, muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver el mayor auxiliar de almacén, que es el que sigue, ¿ok? Y en el mayor auxiliar del almacén tenemos que lo llevamos porque debemos llevar un control particular de las entradas y salidas de las diferentes clases de artículos o mercancías que manejemos, de tal manera que podamos conocer en todo momento tanto la existencia en especie como el valor de cada una de ellas, y lo cual se determina por varios métodos de evaluación. Los principales que manejamos o que tenemos en contabilidad son precios promedio, primeras entradas y primeras salidas, que es el famoso PEPS, y últimas entradas y primeras salidas, que es el WEPS. Entonces, el precio promedio es el que nos pide fiscalmente que llevemos la Secretaría en este caso el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, ¿verdad? ¿En qué consiste el costo promedio, el precio promedio? Bueno, pues es como su nombre lo dice, pues un promedio que traemos ahí de los diversos costos con los que damos entrada y salida a nuestro inventario. En el caso del costo promedio, tenemos el costo promedio móvil y el costo promedio ponderado. El costo promedio móvil, nos dice que consiste en determinar el costo promedio el mismo día en que ciertas unidades se hayan adquirido a precio diferente al último precio promedio que aparezca en nuestra subcuenta. El costo promedio va a ser igual al saldo entre la existencia que estamos viéndolo aquí, ¿ok? Ahorita no se quiebren mucho la cabeza por entender los movimientos, sí los vamos a entender, pero con el mismo paso de la clase o el paso del tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos, en este caso, nuestro libro o nuestro rayado va a consistir en una columna con la fecha, en la cual vamos a anotar el mes y el día en que entren o salgan las unidades del almacén. Luego vamos a tener el número de CFDI o nota con la que hayamos que compruebe nuestra entrada o salida de nuestras unidades. Luego vamos a tener la columna de entradas. En esta vamos a anotar el número de unidades que van a ingresar a nuestro almacén. Si se fijan en el primer asiento, tenemos una entrada de 100 unidades, no tenemos ninguna salida. Bueno, pues nuestros saldos son 100 unidades. ¿A qué precio lo adquirimos? Aquí es en esta columna precio por unidad. Bueno, en este caso lo adquirimos a 200 pesos y es lo que vamos a anotar aquí, dependiendo de los artículos que entren o salgan de nuestro almacén. Y el costo promedio, aquí tenemos nuestro precio promedio. En esta columna vamos a asentar el precio promedio que resulte cada vez
que entren artículos al almacén a precio distinto del último precio promedio que aparezca ¿dónde? En nuestra subcuenta. Entonces tenemos 200 unidades, una existencia de 100 unidades a 200 pesos. Bueno, en este caso, el valor de las unidades es de 20,000 pesos y nuestro saldo, por lo tanto, son 20,000 pesos. Este costo promedio, ¿cuándo lo vamos a determinar? Una vez que tengamos las unidades ya identificadas y el valor que representó la adquisición, en este caso de nuestras unidades, 20,000 entre 100,000, pues el costo promedio son 200. En la segunda operación, si se fijan, traemos otras 100 unidades a un costo igual. Bueno, pues 40,000 entre 200 pesos sigue siendo el costo promedio el mismo. Si se fijan, los primeros 4 movimientos que tuvimos, tanto de entradas como salidas de nuestro almacén, el costo promedio fue el mismo, entonces no lo cambiamos, ¿verdad? Sigue siendo el mismo costo promedio. ¿Qué va a pasar en la operación del 3 de enero, donde tuvimos una entrada de 150 unidades, sin embargo, el precio por unidad que obtuvimos fue de 180 pesos? Bueno, pues ahí ya se modificó el costo, ¿verdad? Y en este caso, las 150 unidades por los 180 pesos, pues son los 27,000 pesos. Sumamos los 27,000 pesos al saldo que ya traíamos y nos da 57,000. Entonces, nuestro saldo ahora promedio es 57,000 entre 300 unidades, lo cual ya nos bajó nuestro costo promedio por unidad a 180 pesos. Y así sucesivamente, cada que tengamos algún movimiento de entrada o salida que modifique el precio promedio, bueno, pues vamos a irlo registrando. En este caso, la salida la dimos al costo promedio que tuvimos, el último, que era en este caso, pues de 190 pesos. Muy bien, vamos a continuar. Ok, el precio promedio ponderado, el costo promedio ponderado. Algunos de ustedes en las respuestas que me dieron en el transcurso de la semana a la pregunta que veíamos sobre el costo promedio, que cómo se determinaba, algunos de ustedes me dieron la pregunta 4, me decían, bueno, es el costo, me dieron una descripción o una respuesta que es financiera y es correcta, la del costo promedio ponderado. Es un tipo de costo que se utiliza en las finanzas. Sin embargo, aquí estamos hablando de contabilidad y estamos hablando de que esta respuesta, esta modalidad consiste en determinar periódicamente el costo promedio, por lo regular mensualmente, a eso nos referimos, y con base en el valor tanto del costo de ventas del periodo como en el inventario de mercancías. Para que quienes aún tengan la respuesta equivocada, porque pues yo creo que googlearon costo promedio ponderado y bueno, Google les dio la respuesta, en este caso financiera, estamos hablando de la respuesta contable, corríjanla por favor. Muy bien, luego tenemos primeras entradas y primeras salidas. ¿En qué consiste? Bueno, pues este procedimiento se fundamenta en que las primeras mercancías que entraron al almacén son las primeras que saldrán. Y tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo en el que hicieron 2 compras del artículo X. Ahí están nuestras compras. La primera de 10 unidades a 1,000 pesos cada una y la segunda por 10 unidades a 1,050. ¿Ok? Esas son nuestras compras. De acuerdo con estos datos, el almacén tendría 10 unidades a precio de 1,000 pesos cada una. Y una vez concluidas estas 10 unidades, las siguientes tienen que salir a precio de 1,050 cada una, ¿verdad? Porque fueron nuestra segunda adquisición. ¿Ok? El rayado que vamos a utilizar en este libro auxiliar de PEPS, primeras entradas, primeras salidas, en la fecha vamos a anotar el mes y el día en el que entren o salgan las unidades del almacén. Luego en el CFDI, bueno, anotamos el documento con el cual vamos a amparar la entrada o salida de nuestra mercancía. Luego después vamos a tener la entrada, la salida, en entrada anotamos el número de unidades que ingresan, en la salida pues el número de unidades que egresan de nuestro almacén, luego la existencia
vamos a registrar el número de unidades que quedan en existencia después de cada entrada o salida de nuestra mercancía. Y el precio por unidad, bueno, aquí vamos a emplearlo para anotar el precio por unidad de los artículos que entren o salgan de nuestro almacén. El debe para anotar el valor de las unidades que entran al almacén, el haber para registrar el valor de las unidades que salen, y nuestro saldo, bueno, pues después lo que nos queda, la suma o resta algebraica después de cada entrada o salida de nuestras unidades, ¿ok? Y aquí, como su nombre le indica, las primeras unidades, pues las sacamos al primer precio que adquirimos y las posteriores, bueno, pues al costo siguiente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Últimas entradas, primeras salidas. Bueno, este método se basa en que las últimas mercancías que entran al almacén son las primeras que van a salir en ese orden. Y supongamos, aquí nos dice lo mismo, que se hicieron 2 compras del artículo X, la primera por 10 unidades a 1,000 pesos cada una, y la segunda por 10 unidades a 1,050. De acuerdo con estos datos del almacén, saldrán 10 unidades a precio de 1,050 cada una, y una vez concluidas esas 10 unidades, las siguientes 10 saldrán a precio de 1,000 pesos cada una, ¿verdad? ¿Ok? Aquí es al revés, las últimas entradas van a ser las primeras que van a salir. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Ahí, maestro, ¿cómo se define cuáles van a ser las primeras entradas y también las primeras salidas? En PEPS. Así es, o sea, ¿cómo se define? ¿Lo define la empresa o es algo que ya viene determinado por la autoridad? A final de cuentas, la empresa nos pide, la autoridad nos pide el precio promedio. Okay. Es el que nos pide fiscalmente. Sin embargo, la empresa, de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a sus corridas financieras, ella puede determinar cuál de los 2 métodos es el que va a utilizar. Pero la empresa normalmente es quien te lo determina. Te lo diga. Okay. Sí, la empresa lo determina, es correcto. Perfecto. No hay alguna regla que diga que tiene que ser de tal o cual manera, ¿verdad? Y okay, en costo promedio, normalmente el que utilizamos es el costo promedio móvil, ¿verdad? El ponderado, pues es muy raro, la verdad, que se utilice. Y aparte ahora con los sistemas de contabilidad, pues sinceramente ya nos facilitan mucho la existencia a todo el personal que forma la administración, ¿verdad? No solo al contador, sino a todo el personal. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el mayor auxiliar de clientes. Este es un tema muy sencillo también. El que está un poquito complicado es el anterior, por los métodos de evaluación del precio ponderado, el PEPS y el WEPS, ¿verdad? Ese está un poquito más complicado, sin embargo, este no. Este está muy, muy sencillo. Tenemos que en el mayor auxiliar de clientes llevamos el control de los cargos y abonos de cada uno de ellos, es decir, los pagos que nos hagan o la mercancía a crédito que nosotros les demos, ¿verdad? En este caso, en cualquier momento se puede conocer los saldos respectivos llevando este mayor auxiliar. Y el mismo, bueno, vamos a ver también en el encabezado el nombre del cliente, su dirección, obviamente la población, en este caso era el municipio, y el estado. Y de qué año corresponde, su número que tiene en el consecutivo nuestro y obviamente en la cuenta de clientes. Y tenemos algo muy sencillo, aquí en la columna para fecha anotamos mes y día de la operación, como comúnmente lo hemos estado haciendo. En cargos y abonos hacemos una breve descripción o redacción de la operación. El número de folio, bueno, pues anotamos el asiento de diario de donde tomamos los datos respectivos. En el debe, bueno, pues vamos a tomar vamos a anotar los cargos determinando después, obviamente, nuestro saldo correspondiente. En el haber, pues registramos los abonos. Y en el saldo, pues ya tenemos el valor que queda después de cada cargo y abono. En este caso, pues 60,000 pesos es nuestro saldo inicial. Uno de nuestros clientes en nuestro segundo asiento nos da un abono de 6,000 pesos. Lo restamos porque es un abono y ya lo vimos en nuestras reglitas.
que un abono lo vamos a disminuir. En este caso de nuestro saldo deudor, acuérdense que el saldo que teníamos era deudor, ¿por qué? Porque lo incrementamos con un cargo, ¿verdad? El saldo deudor tenemos que aumenta con un cargo. En este caso nuestro primer asiento fueron 60,000 pesos, es deudor, entonces se suma. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una venta en este caso y le estamos vendiendo a crédito a nuestro cliente. Y después el abono de lo que nos paga, bueno, pues en este caso son 6,000 pesos y pues disminuye nuestro saldo deudor al ser un abono, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que en este mismo modelo de tarjeta lo podemos utilizar para los mayores auxiliares de deudores diversos, proveedores y acreedores diversos. Si se fijan, la sumatoria que tenemos del total de abonos es la misma para cumplir con la partida doble, con la regla de la partida doble, con la ley que tenemos aquí nosotros del cargo y del abono, y obviamente traemos nuestro saldo para que coincidan las dos cantidades y al inicio del mes siguiente ponemos el cargo de nuestro saldo anterior. Muy bien, vamos a continuar con los documentos por cobrar. En este caso, el registro de nuestros documentos por cobrar se lleva con el objeto de ejercer control sobre cada uno de los documentos que se reciben para cobro. Y en este auxiliar no se utiliza tarjeta, tenemos para cada uno de los documentos, porque pues serían muchos, sino que se emplea un libro, ¿verdad? En el cual empleamos un renglón para cada documento. Y el mismo orden que tenemos, la fecha para la operación del mes y del día cuando recibimos el documento, el folio, aquí va el número de asiento de diario del que traemos, el orden, en esta columna vamos a anotar el número de orden que le corresponde al documento al momento de registrarlo, pues por orden cronológico, este fue el número 1. En el documento, bueno, anotamos el número que ha puesto el girador en el documento en el momento de expedirlo, qué clase de documento es, si es una letra de cambio o un pagaré, a cargo de quién en esta columna, pues bueno, a cargo de la persona a quien se le da la orden de pagar el documento, plaza de cobro, bueno, en dónde vamos a liquidar o nos van a liquidar el documento, el valor nominal, en ella anotamos el valor que trae escrito el documento, la fecha de cobro, anotamos el día, mes y año en que se cobra el documento y bueno, la columna de vencimiento pues son los 12 meses del año para anotar el día en que va a vencer y estar al pendiente de su cobro. El año también tenemos en qué año va a vencer el documento, si es en el presente año, en el siguiente año, etc. Y en las observaciones anotamos si el documento ha sido endosado, protestado, cancelado, etc. Entonces, esto es control interno en determinado momento para el administrador, el contador de la empresa y obviamente para los mismos dueños o propietarios de la empresa, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Todo claro, maestro. Todo claro, muy bien. Este también es un mayor auxiliar muy sencillo, el de documentos por pagar, y en él tenemos que es el registro de documentos por pagar, que lo tenemos o lo llevamos con el propósito de ejercer control, obviamente, sobre cada uno de los documentos que suscribimos, así como los girados a terceras personas y aceptados por la empresa. Y el orden, si se fijan, es el mismo, exactamente. También determinamos si se trata de una letra de cambio pagaré, el número de documento, el orden en el que lo recibimos, el folio en el que nos traemos del libro de diario, la fecha, a favor de quién, dónde vive, cuál es su valor nominal, qué fecha de pago hay comprometida y los meses del año también, obviamente el año en el que vence nuestro documento y se anota si el documento ha sido endosado, protestado, cancelado, etc. Se fijan, es muy sencillo en determinado momento el llevar estos libros mayores auxiliares y ahora la verdad es que con los nuevos sistemas de contabilidad pues mucho más sencilla la operación, ¿verdad? Muy bien, ahora bien tenemos el registro de gastos. Tenemos que como el saldo que arrojan en el libro mayor las cuentas de resultados nos expresan el total de una o determinada clase de gastos, es necesario llevar registros especiales para poder conocer de manera pormenorizada cada uno de los conceptos que integran dicho total. Estas cuentas son de resultados. Y los principales registros de gastos
Algunos me pusieron gustos en sus respuestas a la pregunta, pues no son gustos, son gastos, ¿verdad? Son gastos de venta. Tenemos que el registro que vamos a llevar para gastos de venta va a ser igual a fecha, folio, el número de diario, concepto, una breve descripción o redacción que nos diga qué estamos describiendo o qué estamos registrando. En este caso son los sueldos de la nómina 121, control, bueno, más bien sería 12.1. El control, en esta columna anotamos el número de la suma del asiento. Vamos a poner en la columna en estas varias columnas, por ejemplo, en este caso, cargos y abonos de las diferentes cuentas, en este caso son sueldos. Si fueran rentas, bueno, propaganda, etcétera, pues aquí lo pudiéramos registrar. En el importe de varios se registran los cargos y los abonos de las diferentes cuentas, pues en este caso también el nombre. Perdón, me fui de más. Miren, aquí tenemos cómo nos va registrando la operación y dónde vamos poniendo en determinado momento cada uno de los registros. No nos los presentaba, por eso no lo veíamos. De repente como que se nos traba, pero bueno. Y luego tenemos los gastos de administración. Bueno, pues el concepto y el orden de los mismos va a ser similar. En determinado momento, si se fijan, gastos de venta y de administración, traemos ahí algunas partidas, pues muy similares. Está un poquito lenta la computadora. Ok. Luego vamos a los gastos y productos financieros, ¿se acuerdan? Aquí también anotamos el mes y el día de la operación, el folio de nuestro asiento de diario, de donde tomamos la información. Anotamos una breve redacción que nos ilustre la operación. En control vamos a tener la suma del asiento. Intereses, bueno, vamos a escribir los cargos y abonos de las diferentes cuentas. La pérdida en cambio no es pérdida, es pérdida en cambio. Bueno, aquí también la vamos a registrar. Y vamos a tener los cargos y abonos de las diferentes cuentas con su importe, nombre. En este caso, aquí vamos a registrar los gastos en esta parte y acá vamos a registrar los productos financieros. Otros gastos y productos, bueno, pues tenemos aquí los gastos que no son o no forman parte principal de nuestra actividad, ¿verdad? Y va a ser el mismo, similar, en determinado momento el rayado y el control que vamos a tener en nuestro registro. Por ejemplo, veíamos la pérdida en venta de acciones, bueno, pues es un gasto porque no corresponde a nuestra actividad principal, no nos dedicamos a vender acciones de la empresa. Acá cobramos unos dividendos por una inversión que teníamos en otra empresa, pues tampoco es nuestra actividad el invertir en otras empresas para cobrar dividendos. Por eso son otros gastos y otros productos. Miren, aquí está donde ya nos desplegó completa la información. Si se fijan del registro de gastos de venta, ahora vamos a ver si nos registra lo de gastos de administración. Bueno, no quiere, no quiso en toda la presentación registrarlo, pero bueno, ahora sí que es un control pormenorizado de las operaciones que hagamos en cada una de estas cuentas de resultados. Muy bien, con esto vamos a finalizar nuestra presentación. Es todo. Lo que sí podemos hacer es ver un ejemplo. ¿Dónde está? Miren, esta es, por ejemplo, ¿sí están viendo el archivito que tengo aquí? Sí, se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Déjenlo, lo hago un poquito más grande. Esta es la resolución miscelánea, la primera modificación. Bueno, esta es del 2019, ¿verdad? Ahorita ya, obviamente, que ya vamos en 2021. Sin embargo, sigue rigiendo, a final de cuentas, el catálogo que quiero que vean aquí, con el código agrupador del SAT, el catálogo de cuentas. Y fíjense, hablábamos en nuestro foro sobre la contabilidad electrónica, ¿lo recuerdan? Entonces tenemos que es una obligación de los contribuyentes, conforme a lo establecido en el artículo 28,
la fracción cuarta y las siguientes reglas misceláneas, ¿verdad? En este caso para 2019. Para 2020 y 2021 hubo unas pequeñas modificaciones. Sin embargo, aquí este anexo nos hace descripción o nos hace referencia a la descripción de la información que debe contener los archivos de contabilidad electrónica. Alguno de ustedes me preguntaba, oye, ¿y qué vamos a hacer con los libros de diario y de mayor? Bueno, forman parte ya de nuestra contabilidad electrónica y el SAT para tal efecto ha determinado una serie de requisitos que deben de cumplir aquellos empresas que deseen vendernos en determinado momento los paquetes o los sistemas de contabilidad. Por ejemplo, la información con la que debe de cumplir y que el sistema te debe de dar, que la verdad es que la mayoría ya lo lleva contable, es raro quien lo lleve de manera manual, porque incluso para los pequeños contribuyentes o quien así lo determine puede entrar a mis cuentas en la página del SAT y ahí puede llevar su contabilidad y cumple al momento de registrar sus ventas, sus ingresos y sus gastos y timbrar obviamente su facturación directo ahí en el sistema del SAT. Entonces ahí el sistema ya te tiene en automático todo el control electrónico de tu empresa. En este caso, la información que debemos de anexar a la contabilidad electrónica pues es el catálogo de cuentas, en este caso con el código agrupador del SAT. Si tú tienes un catálogo de cuentas con un código o con códigos agrupadores tuyos, no hay problema, nada más si al momento de enviar la contabilidad debe de coincidir con la cuenta y con su cuenta, ¿verdad? También tenemos que enviar la balanza de comprobación que nos la da el mismo sistema de los saldos de los mayores que obtenemos, ¿verdad? De las cuentas de los saldos mayores. Luego las pólizas del periodo, en este caso, pues obvio las pólizas de diario, pólizas de ajuste, el auxiliar de folios de comprobantes fiscales, que todo esto lo sube en automático el mismo sistema contable que ustedes tengan, como el Compact, por ejemplo, auxiliares de cuenta y subcuenta, los da el sistema. El catálogo de monedas, bueno, hay un catálogo determinado por el SAT, donde algunas empresas pues hacen operaciones en diversas monedas extranjeras, que lo vamos a ver al final de nuestro tetramestre. El catálogo de bancos, ya hay un catálogo autorizado para darle un número a cada uno de los bancos. Y obviamente el catálogo de los medios de pagos, acuérdense, esto lo vemos en la facturación electrónica. Y luego, y ahora sí, nos dice qué es lo que debe de contener el catálogo de cuentas, cómo lo vamos a formar, ¿ok? Aquí hablamos de cuentas a nivel de mayor y de subcuenta a primer nivel, de acuerdo a la naturaleza y preponderancia de la cuenta. Ese va a ser nuestro código agrupador, que ahorita lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y debe de tener más bien toda esta información nuestro catálogo de cuentas, ¿ok? Y luego ya que vemos este es un catálogo, por ejemplo, en la contabilidad nosotros traemos que el capítulo 1000, así le decimos los contadores, es pues para el activo, el capítulo 2000 es para el pasivo, el capítulo 3000 para el capital contable, el capítulo 4000 para los ingresos, el 5000 para los costos, el 6000 para los gastos, el 7000 para, en este caso, bueno, el SAT lo trae para RIF o gastos financieros, que es y por último tenemos la partida 8000, que son las cuentas de orden. Y si se fijan aquí, sería nuestra cuenta de activo a corto plazo, sería nuestro mayor, el de caja, y a su vez tenemos una subcuenta que sería la 101.01, 100 por ser de activo, y por ser activo a corto plazo, bueno, es la 100.01. Ahora sí, dentro de esta 100.01 tenemos la 101, que es caja, y la 101 a su vez tiene la 101.01, que es caja y efectivos, que pudiéramos ponerla en moneda nacional, por ejemplo, y luego 101.02, caja y efectivos en moneda extranjera. ¿Sí me explico? Luego después tenemos el auxiliar de bancos, en este caso, tenemos la cuenta principal, que es bancos, y luego tenemos nuestro mayor, en este caso sería el 102.01 de bancos nacionales, y el 102.02 de bancos extranjeros. Y así sucesivamente, en bancos nacionales pudiéramos tener el 102.01.01 Banorte,
102.01.02, Banamex. Y así vamos a ir aperturando, en este caso, las cuentas de mayores auxiliares, ¿verdad? ¿Ok? Y con cada uno de ellos, bueno, pues aquí tenemos los diferentes números que nos da el SAT para todas las cuentas que nosotros tenemos o manejamos en nuestro activo. Luego vamos a ver las de pasivo para que también se den una pequeña idea de cómo se conforma este catálogo de cuentas y dónde van nuestras cuentas mayores de las que tanto hemos hablado. Tenemos el pasivo, luego el pasivo a corto plazo. Entonces ahora sí tenemos nuestra cuenta que es proveedores, la 201, y luego tenemos proveedor nacional 201.01. Y si abriésemos mayores auxiliares debajo de proveedores nacionales, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner 201.01.01, proveedor, no sé, HEB. 201.01.02, proveedor, supongamos que es un restaurante, Costco de México. 201.01.03, digamos que es Sam's Club, donde compran sus materias primas, o el mercado de abastos, o el mercado donde donde la empresa vaya y adquiera sus productos. Ahí le van entendiendo un poquito más. Sí, maestro, todo claro. Excelente. Y luego tenemos la 3000, en este caso es 300, que es el capital contable. Y así, muchachos, nos vamos a ir abriendo, en este caso, los auxiliares que necesitemos, y obviamente ya más adelante tenemos también lo que son los ingresos, los costos, los gastos, etcétera, etcétera. Y vamos acomodando ahí en determinado momento los diferentes ingresos o gastos que vayamos teniendo. ¿Ok? Muy bien, pues si no hay algo más, muchachos, nos vemos la próxima semana. No se apure, Jessy. Lo bueno es que va viendo la clase, igual también la puede llegar y ver en su casa más tranquila. Nos vemos la próxima semana y pues nada más corrijan sus tareas, pueden corregirlas. Bueno, a lo mejor ya no les pongo el 10, pero bueno, pues pueden tener una calificación mucho mejor a la que hayan tenido, ¿verdad? Déjenme paro la grabación.